Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, Buenas profe. tardes, profesor. vamos, ¿Se te escucha? vamos a esperar un ratito a que entren los compañeros y vamos a dar 10 minutos de tolerancia y empezamos. ¿Estamos? Dale, profe. Dale, profe. ¿Cuántos compañeros son en este curso? Hola, Hola, doctor. Para mí que somos 80 y algo. 80 y algo. 85 por ahí. Bueno, vamos a esperar entonces un ratito, porque este capítulo que vamos a ver hoy es muy importante. Vamos a ver hoy embriología del sistema nervioso central y es muy importante tener algunos conceptos básicos. Eso nos va a ayudar a comprender la anatomía del sistema nervioso central, con una buena comprensión de cómo se desarrolla el tubo neural. Nos queda bastante allanado el camino para interpretar después la neuroanatomía, que es un poquito complicada. Y este capítulo yo considero que es crucial para comprender este capítulo de la anatomía, que es muy interesante. Entonces, vamos a esperar cosas de que el mayor número de compañeros estén presentes, porque como les dije, es relevante comprender algunos detalles del desarrollo del sistema nervioso central. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se te escucha bien. Sí, doctor, para aprovechar. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Por si acaso podría facilitar los materiales de la primera y segunda clase. Sí, porque hoy voy a levantar eso de las 5 de la tarde aproximadamente. Fíjense en la clase. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, y solamente abre el que va a dirigir la palabra, porque si no, no se entiende. Les decía que a partir de esta tarde voy a levantar en la clase 26. Tienen que fijarse en la plataforma.
y en la clase 26 voy a ir levantando y después la secretaría seguramente se va a poner en contacto con el delegado para ver dónde pueden ubicar el material en un futuro. Pero en principio va a estar en la clase 26 las clases de neuroanatomía. ¿Me escucharon? Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Bueno. No me permite compartir, ya hice siempre hago, pero no me da la cosa, suele pasarme eso. Me escuchan un minutito, voy a salir para volver a entrar para poder compartir, tengo un problema técnico para compartir la imagen, la pantalla, así que un minuto. Listo, profe, Bueno, tranquilo. profe.
Chicos, me esperan 2 minutitos que tengo problemas técnicos para compartir la pantalla, así que voy a cambiar de equipo. Un minutito. Dale, tranquilo. Bueno, profe.
¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Voy a intentar presentar. ¿Ven la imagen? Sí, Sí, profesor. profesor. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver hoy el desarrollo embriológico del sistema nervioso. Es un capítulo que ayuda a interpretar muchos detalles de la anatomía y de la funcionalidad del sistema nervioso. Entonces vamos a ver hoy la evolución del sistema nervioso, lo que es la neurulación, el desarrollo de la médula, ¿sí? El desarrollo de las meninges que rodean a la médula, el desarrollo del encéfalo, el desarrollo de las vesículas primitivas, las distintas partes del encéfalo, cómo se van desarrollando esas distintas partes del encéfalo, y el proceso de mielinización y algunos detalles de la evolución del sistema nervioso vegetativo o autónomo. Entonces, un capítulo bastante largo, pero es muy importante para comprender el desarrollo. Entonces, la vida comienza con esto, un óvulo que es fecundado por uno de millones de espermatozoides que entonces se unen para formar una cigota, un huevo, que va sufriendo distintos cambios, se va multiplicando el número de células, ¿sí? De una célula inicial, ¿sí? Que es el óvulo, recibe la fecundación de un espermatozoide, ¿sí? Esa célula fecundada que se llama huevo o cigoto va sufriendo entonces múltiples cambios, va pasando por distintos procesos hasta que aproximadamente en la tercera semana del desarrollo, es decir, que cuando la mujer tiene apenas una semana de retraso de su ciclo menstrual, el sistema nervioso ya comienza ya comienza a desarrollarse. Entonces, vean ustedes que este proceso, ¿sí? Es muy complejo, ¿sí? Como la vida misma es muy compleja. Entonces comienza con un huevo fecundado, ¿sí? Que se va dividiendo, va teniendo una división de sus células y va pasando por distintas etapas. Cuando ese huevo tiene múltiples células, así que ocupan todo el huevo, ¿sí? Se llama mórula. Y cuando empieza a tener una cavidad líquida, se llama blastocisto, ¿sí? En esta etapa, recién el huevo se incrusta en las paredes del útero, donde se va a anidar y se va a ir desarrollando. Entonces, nosotros en realidad, el gran porcentaje de nosotros, ¿sí? Fue fecundado a nivel de esta región del aparato genital femenino que se llaman trompas, las trompas uterinas. Ahí se produce generalmente la fecundación. Y una vez que se produce toda esta etapa, en esta etapa aproximadamente el huevo llega al útero y ahí se anida y empieza a crecer y a desarrollarse. Entonces, el, el, el huevo fecundado, ¿sí? Dijimos que se fecunda en la trompa, llega a los 7 días, en la primera semana del desarrollo, ¿sí? Cuando la mujer generalmente todavía no sabe que está embarazada, ya el huevo fecundado llega a una etapa de blastocisto, es decir, en esta etapa donde el huevo tiene una cavidad líquida, llega al útero y ahí se implanta y va sufriendo, ¿sí? distintos cambios en el que una porción de ese huevo va a adherirse y va a empezar a desarrollar para crear el polo embrionario, ¿sí? El polo embrionario que en un principio tiene dos capas de células, que empieza la capa bilaminar, el disco bilaminar va teniendo dos capas, y en la tercera semana del desarrollo ese huevo
va teniendo ya 3 capas. Acá comienza el desarrollo del sistema nervioso central. A partir de la tercera semana, cuando el huevo, ¿sí?, que se fecundó y que llegó al útero y se anidó y fue desarrollándose, pasa de tener entonces un grupo de células así a tener una cavidad líquida, a que esa parte del disco o del disco embrionario empieza a tener 2 capas de células, pasa a tener 3 capas de células, y ahí ese disco trilaminar entonces es el que va a determinar el desarrollo del aparato o del sistema nervioso. Ese disco trilaminar tiene 3 capas, como dijimos. La capa más externa se llama ectodermo. El ectodermo va a dar origen a la piel y al sistema nervioso. Entonces, tiene un origen común el sistema nervioso con la piel. Entonces, el ectodermo es la capa más externa de ese disco trilaminar y va a originar entonces la piel y el sistema nervioso. El endodermo es la capa más interna. La capa más interna produce el aparato digestivo, el tubo digestivo. Y entre ambos se desarrolla el mesodermo, es la lámina intermedia. Ese mesodermo da origen a las arterias, a los vasos sanguíneos, arterias, venas, músculos, huesos, y algunas estructuras del sistema nervioso central también van a ser originados en esta capa media. La mayor parte de la estructura nerviosa proviene del ectodermo y en parte algunos detalles, algunas estructuras anatómicas provienen del mesodermo. Entonces, a la tercera semana del desarrollo embrionario empieza el desarrollo entonces del sistema nervioso central. Entonces el huevo fecundado se divide, tiene 2 células, se divide, tiene 4 células, 8 células, hasta que queda repleto, ese huevo queda repleto de células. Cuando está repleto de células recibe el nombre de mórula. Cuando tiene una cavidad, ¿sí?, cuando tiene una cavidad, entonces se llama blastocisto. Y cuando empieza a plegarse, cuando empieza a desarrollarse el disco trilaminar, es decir, empieza a tener 3 capas, este segmento del huevo que se adhiere al útero, entonces comienza lo que se llama la gastrulación, que es entonces la etapa en la que se forman los distintos tejidos a partir de esas 3 capas: ectodermo por fuera, endodermo por dentro y mesodermo entre ambos. Dentro de la gastrulación, es decir, la formación de las distintas estructuras anatómicas, el desarrollo del sistema nervioso central recibe el nombre de neurulación. Neurulación, entonces, es el desarrollo del tubo neural, que es la primera estructura que se forma, es el esbozo de lo que va a ser en un futuro el sistema nervioso central. Entonces, les voy mostrando algunas imágenes, porque en principio ustedes están empezando recién. Sí. Profe, ¿te puedo interrumpir un rato? Perdón. Sí. Es que quiero avisarle a la secretaria que el compañero Nohan Venegas no se está pudiendo conectar porque se fue la señal hacia su casa y también la electricidad, porque hay una tormenta. Sí. Y le quiero avisar a la secretaria. Bueno. Que está escuchando. Gracias. Dale. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Bueno, entonces vean ustedes algunas imágenes que les puede ilustrar. Entonces, un huevo único es fecundado, entonces, en general, porque a veces cuando hay gemelos, cuando hay mellizos, puede haber más de un óvulo fecundado, pero en general, entonces, un óvulo es fecundado. Profe, te cortó tu audio. No se te escucha, No se te profe. escucha. Le silenciaron. Profe, no se te está escuchando. Profe, silenciaste tu micrófono. Alguien le silenció al profe. Sí, profe, tenés que salir de tu presentación, irte a través del Meet y prender tu micrófono. Porque son malos. Ahí está, profe, para abrir otra vez tu micrófono.
¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces tenemos Sí, profe. una etapa embrionaria, entonces, en la que embrión es el desarrollo durante los 2 primeros meses del producto de gestación. Después de las 8 semanas, después de los 2 meses, ya estamos hablando de feto. Casi todas las estructuras anatómicas se forman en la primera etapa del desarrollo, es decir, cuando somos embriones. A partir de los 2 meses, después de las 8 semanas de gestación, ya el producto de gestación empieza a sufrir un desarrollo, un crecimiento de las estructuras que ya se formaron en la etapa embrionaria. Entonces, el sistema nervioso se forma en la etapa embrionaria, es decir, tercera semana, dijimos, está dentro de las 8 primeras semanas, o sea, es la etapa del embrión. ¿Qué es la gástrula entonces? La gastrulación lleva a la gástrula, que es la formación de una capa de células trilaminar. ¿Sí? Tenemos acá el endodermo por dentro, el mesodermo en el medio y el ectodermo por fuera. El ectodermo, esto que estoy marcando acá, lo que está pintado de azul, ¿sí? Va a formar entonces a la piel y al tejido nervioso. El mesodermo contribuye en algunas estructuras, por ejemplo, las meninges y algunas células de la glía, pero el gran porcentaje de los tejidos nerviosos provienen del ectodermo. Acá tenemos otra vez entonces lo que es, así es un huevo, ¿sí? El huevo entonces empieza a tener una zona periférica. Esta zona periférica es la que se implanta en el útero, ¿sí? Se llama trofoblasto. Y acá en el centro tenemos el disco embrionario. Acá vemos con 2 células, con dos láminas de células y una cavidad. Esto es el blastocisto o blastocele. ¿Sí? El blastocele entonces después lleva a la formación de la capa trilaminar o gástrula. Le estoy repitiendo otra vez esto porque esto es muy importante. Tiene 3 capas. Una capa externa, ectodermo. Una capa interna, endodermo, y una capa media, mesodermo. El gran porcentaje de las estructuras nerviosas provienen del ectodermo, y dentro del ectodermo, durante la etapa de gastrulación, se produce la neurulación, que es el desarrollo del sistema nervioso central que proviene, como dijimos, del ectodermo. Acá le estoy marcando. Entonces la capa más externa de células, ectodermo, es la que va a derivar en la formación del sistema nervioso central y de la piel. Entonces, este concepto es muy importante, ¿eh? El sistema nervioso en la tercera semana del desarrollo, ¿sí? Entre los 16 a 20 días más o menos, empieza entonces a tener el mayor desarrollo de células que se van a desarrollar como tejido o células nerviosas. Acá vemos el ectodermo, ¿sí? El ectodermo, este es el tejido que va a desarrollar entonces el sistema nervioso. Este esquema es muy importante, El ectodermo, que es esta capa externa de piel, ¿sí? Que sería esto, El ectoderma empieza en la parte dorsal del embrión, la parte de atrás del embrión, porque esto es un disco, la parte dorsal en la línea media, teniendo como punto de referencia este tejido que se llama notocorda. Esto es el mesodermo, la túnica que está, o la capa que está en el medio. Acá tendríamos que tener el endodermo. El ectodermo, la parte dorsal, empieza a plegarse, empieza a desarrollarse. Las células del ectodermo empiezan a migrar, a ir hacia la parte central del dorso del embrión. Entonces acá en la parte central se van acumulando células, ¿sí? Van migrando las células, y en esta parte, ¿sí? En esta parte lateral que está acá pintado de rosado, existe un mayor acúmulo de células. Este engrosamiento del ectodermo, ¿sí? Que ocurre aproximadamente a los 18 días de gestación, tercera semana,
se llama placa neural. Esa placa neural, vean ustedes, se va profundizando, se va hundiendo, y los límites laterales de esa placa neural se van sobreelevando, recibiendo, acá vemos, recibiendo el nombre de crestas neurales. Esas crestas neurales se forman aproximadamente a los 20 días. Miren usted que en 2 días, ¿cómo va a desarrollar? En 2 días de ser una placa neural se convierte prácticamente en un surco neural. Esto es una placa neural, un engrosamiento, y se convierte en un surco neural, como una canaleta. Los límites de esa canaleta, ese surco, reciben el nombre de crestas neurales. Es importante tener en cuenta ese concepto porque estas crestas neurales van a determinar la formación de algunas estructuras anatómicas. 2 días después, otra vez, vean ustedes que este tejido ectodérmico que está por dentro de las crestas neurales empieza a hundirse, ¿sí? Se va profundizando y sus límites empiezan a aproximarse. Y se va metiendo hacia adentro del ectodermo, por dentro del disco embrionario, se va introduciendo y va formando un tubo. Va formando un tubo. Y el resto del ectodermo, esto que vemos acá en celeste, ¿sí? Lo que vemos en azul es la placa neural que se va profundizando y se va plegando sobre sí mismo para convertirse en un tubo. ¿Sí? Acá vemos cómo se va plegando sobre sí mismo y se va convirtiendo en un tubo. Y el resto del ectodermo, esto que vemos acá en celeste, se va aproximando a la línea media y se va a unir por encima del tubo. Queda formado un tubo. Esto se formó un tubo de esto que vemos acá en azul, que es la placa neural, y la piel cubrió ese tubo. Y esto que vemos en rosado, que eran los límites de la placa neural, ¿sí? Queda primero como parte del tubo y después queda a los costados y va migrando a distintos lugares. Son las células de la cresta neural. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales tienen células de la cresta neural, en la glándula tiroides tenemos células de la cresta neural, en los ganglios de la cadena simpática tenemos células de la cresta neural. Entonces, es importante tener en cuenta que estas células, que eran los bordes de esa placa neural, después van a migrar en distintos sitios de la anatomía. Y la placa neural, vean ustedes que forma un tubo. Forma un tubo. Esto es el mesodermo y por debajo de lo que era la placa neural, este tejido que es notocorda, esto va a desarrollar después el cuerpo de las vértebras que vimos la semana pasada. Y esta notocorda específicamente queda en el adulto como una parte del disco intervertebral, ¿sí? Que tiene una consistencia de gelatina. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Me escuchan, chicos? ¿Qué parte, profesor? El disco intervertebral tiene una parte fibrosa en la periferia y una parte central gelatinosa en el centro, que es la parte que se hernia. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo se llama esa parte? Médula. Médula. No. ¿Cómo se llama la parte del disco intervertebral que es gelatinoso, que se mueve, que permite la movilidad? Núcleo pulposo, doctor. El núcleo pulposo. El núcleo pulposo, perdón, es un resabio de esta notocorda. Y el tejido mesodérmico que le rodea va a formar acá entonces las vértebras. El hueso viene del mesodermo, dijimos. ¿Estamos? Entonces, el sistema nervioso central deriva de este tubo neural que proviene del ectodermo. Y el tubo neural, vean ustedes que tiene una periferia que está formada por células, ¿sí? Y una porción central que es una cavidad.
esa cavidad siempre va a estar presente en el sistema nervioso central y va a tener nombres específicos de acuerdo a qué región del sistema nervioso central estamos estudiando. Acá vemos otra vez, ¿sí? Esta es la placa neural ectodermo. Esta es la notocorda, esto es el mesodermo. Vean ustedes cómo la parte dorsal del embrión sufre una migración de células del ectodermo y la hace más grueso esta parte. Se llama placa neural. El borde de la placa neural se va aproximando hacia la línea media y la placa neural se va profundizando hasta que se convierte en un tubo. Es el tubo neural. Y el ectodermo, ¿sí?, que no formó la placa neural, pasa por encima de ese tubo. Acá ve la flecha de cómo se dirige, ¿sí?, cómo convergen, y forma la piel que va a estar cubriendo la parte de la columna, la parte del dorso. El tubo neural, ¿sí?, siempre tiene una cavidad. Y esto que vemos en verde, que es la cresta neural, que son los límites laterales de esa placa neural, ¿sí?, la cresta neural, queda libre de ese tubo neural y va a formar estructuras que ahora vamos a ver, entre ellos el ganglio espinal, pero no solamente eso, sino que van a ir también a las glándulas suprarrenales, por ejemplo, van a ir a las glándulas tiroides, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esta imagen. Entonces el ectodermo, ¿sí?, va a formar una placa neural que después se transforma en un surco neural, después en un tubo neural. Tubo neural, entonces tiene células ectodérmicas que van a cambiar de nombre, ¿sí?, y se van a llamar células neuroblásticas. Las células neuroblásticas son las que van a formar las células nerviosas. Acá vemos otra vez este esquema. Les voy a repetir muchas veces porque es importante que ustedes se ubiquen en esto. Este es el ectodermo, ¿sí? Esta es la placa neural que se va hundiendo. Tiene como vía la notocorda, ¿sí? Los límites de la placa neural son las células que forman la cresta neural, esto que vemos acá en celeste. Vean ustedes cómo la placa neural se va convirtiendo en un surco neural que después tiene una fusión de sus límites laterales para formar un tubo neural. La cresta neural queda fuera de ese tubo y forma las células de la cresta neural que van a tener migraciones hacia distintas partes. Esto es el disco embrionario, esta es la parte dorsal, ¿sí? Tiene esta forma, acá hay esto equivale a esto, la parte dorsal del disco. Acá vemos nuevamente la parte celeste es como la parte del ectodermo que es dorsal del embrión, ¿sí? Sufre entonces estos cambios que van a llevar a la formación del tubo neural. Origen ectodermo, ¿sí? Ven, tiene una forma de pera, con la parte ensanchada hacia adelante, donde va a estar la cabeza. Está situado entonces la parte dorsal y media. Vemos nuevamente los pliegues neurales, que son estos límites externos de la placa neural, ¿sí? Forman unos pliegues que se van elevando, se aproximan y se fusionan aproximadamente en el 20º día. Empieza esa fusión. Acá esa fusión comienza, esto sería, esto que le estoy mostrando, representaría esto. ¿Sí? Acá empiezan a unirse entonces, comienza en la parte cervical y eso va avanzando hacia la parte de la cabeza y hacia la parte, digamos, del tórax. Los extremos craneal y caudal entonces tardan un poquito en fusionarse. Entonces se va cerrando la parte cervical y va avanzando hacia adelante y hacia atrás. Todo este proceso entonces se va produciendo de manera secuencial. ¿Sí? De manera secuencial, esto va ocurriendo entonces de esta manera. Les reitero, esto es ectodermo, placa neural, se va hundiendo esto, forman los surcos neurales. Los límites se elevan, son los pliegues de la cresta neural.
La cresta neural después se va aproximando entre sí. El surco forma un tubo neural que tiene siempre esta cavidad. Esta cavidad contiene líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y las células de la cresta neural quedan por fuera del tubo. El cierre entonces se va produciendo de manera secuencial. Acá vemos con otros colores, pero representa lo mismo, la placa neural que se va hundiendo hasta formar el tubo neural. Eso entonces se va produciendo en distintas etapas, pero queda abierta un poquito, dijimos que empieza a cerrarse a los 20 días. En la parte más anterior, que va a estar cubriendo la cabeza, ¿sí?, se cierra en el día 25 o 26. Y la parte distal, ¿sí?, cerca de la región sacra, se cierra a partir del día 20, se cierra en el día 28. Este proceso de cierre, ¿sí?, se llama neuroporo, significa la parte que permanece abierta, ¿sí? Neuroporo craneal se cierra entonces en el día 26 y el neuroporo caudal, la parte que está hacia atrás, se cierra en el día 28. El ácido fólico que se da a las embarazadas se da con el objeto de facilitar este cierre. Se ha demostrado que el ácido fólico favorece el cierre de los neuroporos para evitar que, si no se cierra el neuroporo anterior, acá ya está cerrado, ¿ven? Acá está cerrado, acá le falta cerrar el neuroporo caudal, acá está el neuroporo craneal que todavía no se cerró. Si esto no se cierra, se produce lo que se llama anencefalia. El producto se desarrolla sin la masa encefálica. Acá vemos una ecografía tridimensional de un anencefálico. Y si no se cierra en otros lugares, sobre todo en el neuroporo craneal, se produce lo que se llama mielomeningocele. Acá tengo una imagen, ¿sí? Al no cerrarse esto, ¿sí?, esto es la piel, al no cerrarse el tubo neural de manera completa, vean ustedes que la meninges, ¿sí?, sobresale, que se aparece así, pero más abajo, acá la meninges, y si sale no solamente la meninge, sino que también el sistema nervioso mielomeningocele. Son enfermedades que van a ver después cuando vean la parte clínica. Pero vean ustedes que es muy importante el cierre de ese tubo neural, de los neuroporos craneal y caudal sobre todo. Y como les decía, el ácido fólico contribuye a ese cierre. En la parte... ¿sí? Disculpame que te moleste, pero viste que en la imagen anterior mostraste que sale medio de la cabeza, ¿verdad? Del bebé sale una parte. Eso es cuando no se cierra bien, pero yo tuve ya la experiencia, ¿verdad? Así, ahí se ve que sale una parte de la cabeza hacia atrás. Esto. Pero yo tuve la experiencia y conocí dos criaturas, ¿verdad? Una mi sobrinita, que su cabeza no terminó de cerrarse, pero se hundía. ¿Cómo sería eso? Y a veces hay... salir, se hundía hacia adentro de su cabecita. Pero no tenía huesos. Sí tiene, pero no sé, en la parte de la nuca acá no terminó de no sé si de cerrarse o no sé cómo explicar, pero se hundía su cabecita hacia adentro. Cuando los recién nacidos, no sé, tendría que ver el caso, ¿verdad? Pero los recién nacidos, esos 8 huesos del cráneo que vimos, sobre todo a nivel del brecma acá y del lambda, los huesos están separados, no están soldados. Entonces los huesos a veces pueden ser deprimidos. Pero sinceramente no tendría que ver el caso, no sabría decirte. No sabría eso, no, tendría que ver cómo se presentó ese caso. De todos modos, estos son casos extremos. A veces hay casos solapados, ¿eh? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Por favor. No sabría responderte, pues tendría que ver el caso, cómo se presentó, qué tejido faltaba, no te puedo dar una respuesta. Bueno, en la parte cefálica, en la parte anterior del embrión, ¿sí? Acuérdense, el embrión está a las 8 semanas de desarrollo. En la parte anterior del embrión, el tubo neural sufre dilataciones, se dilata, aumenta de tamaño. Eso se llaman vesículas encefálicas primitivas.
se forman 3 dilataciones, ¿sí? La dilatación anterior se llama prosencéfalo o cerebro anterior. Ustedes ven el cursor. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces sigan el cursor. Esto que ven en celeste acá es el cerebro anterior, la primera dilatación. Esto es el tubo neural. Es este tubo, ¿sí? Este tubo en la parte anterior. Acá se ven las dilataciones, ¿sí? Ahí se ven las dilataciones. Entonces el cerebro anterior, medio y posterior. Esto tiene forma de rombo. Por eso el cerebro posterior se le llama también romboencéfalo, porque tiene una forma de rombo. La cavidad. Esta es la cavidad. Esto que le estoy mostrando es esto. Acá, esto, lo más verde, acá en este caso blanco y gris, es entonces lo blanco es esto y lo gris esto. En el otro el verde claro es esto y el verde oscuro esto. Esto que le estoy marcando acá en blanco, ahí están las células y esto es la cavidad. Entonces las vesículas, el tubo entonces tiene dilataciones, se dilata en la parte anterior. Entonces tenemos acá cerebro anterior, ahí les marco, lo que está en rojo cerebro medio y la parte posterior, cerebro posterior o romboencéfalo. Romboencéfalo porque su cavidad, ¿sí?, tiene forma de rombo. Entonces, la parte anterior del tubo entonces tiene esas dilataciones, ¿sí? Estas dilataciones, y la parte más caudal, la parte que está hacia la cola del embrión, va a formar la médula. Entonces, estas 3 dilataciones primitivas del polo cefálico, el polo que está hacia la cabeza, entonces forman el encéfalo. Entonces, prosencéfalo, cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio. El único que queda con ese nombre en el adulto es el mesencéfalo. Y el romboencéfalo o cerebro posterior. Esta es la primera etapa del desarrollo que comienza entonces a partir de la 3ª semana del desarrollo embrionario. Inmediatamente después de la formación, ¿sí?, siempre dentro de la 3ª semana, una vez que se forma, empieza a plegarse, empieza a incurvarse, ¿sí? Habíamos dicho que las curvaturas primarias de la médula, de la columna, eran de concavidad anterior. Se debe a esto. En la 3ª semana se produce un pliegue cefálico entre el mesencéfalo, cerebro medio, y el prosencéfalo, ¿sí? Acá, la flexión cefálica, y hay una flexión cervical, ¿sí?, a nivel del cerebro posterior y la médula. Lo importante acá es que sepan que el tubo neural en la parte cefálica hacia la cabeza tiene 3 dilataciones primarias que van a formar entonces el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. Acá vemos otro esquema, ¿sí? Perdón que te disculpa, que te moleste. ¿La notocorda qué pasa? La notocorda Claro. va a dar origen a la columna vertebral y queda como resabio el núcleo pulposo del disco intervertebral. Eso después retrograda y lo único que queda así en la etapa adulta es el núcleo pulposo. Ok, gracias. Estas incurvaciones, ¿sí?, que por el momento yo pienso que vamos a dejarla de lado. Lo importante es que sepan que la parte cefálica, la parte que va hacia la cabeza, ¿sí?, la parte que está hacia la cabeza del embrión, se va plegando sobre sí mismo y tiene estas 3 dilataciones. Eso es lo importante. La primera dilatación, prosencéfalo, la segunda dilatación, mesencéfalo, y la tercera dilatación es el romboencéfalo. Después ya tiene hacia abajo la médula, la médula que está distal, que corresponde al resto, que no es el desarrollo de la cabeza. Ven ustedes que la cabeza es un desarrollo que es importante dentro del embrión. En la 5ª semana, 2 semanas después, ¿sí?,
tubo neural, en la parte anterior, la parte cefálica del tubo neural, vuelve a tener cambios importantes. El cerebro anterior se vuelve a dividir. Tiene dos evaginaciones laterales que van a formar los hemisferios cerebrales. Se llama teleencéfalo. Y una porción media, ¿sí?, que se llama diencéfalo. Entonces, en la tercera semana yo tengo esto. En la quinta semana, este cerebro anterior se divide en telencéfalo, que va a producir los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo. El diencéfalo sigue teniendo ese nombre en el adulto. El mesencéfalo, dijimos, no cambia de nombre y no se divide. Mientras que el romboencéfalo o cerebro posterior también se divide. ¿Sí? Se divide en metencéfalo. El metencéfalo va a producir o va a desarrollar el puente o protuberancia anular y el cerebelo. Y el mielencéfalo produce el bulbo. Entonces, en la quinta semana de desarrollo, el cerebro anterior se subdivide en telencéfalo, que va a producir los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo. Y el cerebro posterior también se divide en metencéfalo, que va a producir el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, que va a producir el bulbo. Y por debajo del mielencéfalo, la médula espinal, que no es encéfalo. El encéfalo tiene estas divisiones, estas son las dilataciones, entonces, que sufre el disco embrionario, el tubo neural, en la extremidad cefálica. En la tercera semana y en la quinta semana ya tenemos entonces las vesículas secundarias, que es una división de las vesículas primarias anterior y posterior. La media no se subdivide, queda con el mismo nombre y con la misma cantidad de vesículas. ¿Me van llevando hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, me pueden cortar si les queda alguna duda. Ven que esto que es amarillo, esto que está pintado en amarillo, esto está representando, voy a volver atrás, está representando esto. Lo amarillo representa esto gris. Es decir, células. Esto blanco, esto es verde claro, está representando esto. Es decir, la cavidad. Y así como el tejido nervioso tiene un nombre, la cavidad también tiene un nombre. La cavidad del cerebro posterior acá quiero mostrarles algo. La cavidad del cerebro posterior tiene forma de rombo. Por eso que el tejido nervioso que rodea a esta cavidad con forma de rombo recibe el nombre de romboencéfalo. ¿Sí? Se llama cuarto ventrículo. ¿Sí? Se llama cuarto ventrículo, entonces la cavidad que tiene forma de rombo y que es la cavidad del cerebro posterior. Por eso recibe el nombre de romboencéfalo o cerebro posterior. Por delante, ¿sí?, el cerebro posterior, yo tengo acá una cavidad que se llama cavidad del mesencéfalo o acueducto de Silvio. Acueducto del mesencéfalo o acueducto de Silvio. El diencéfalo también tiene una cavidad, se llama tercer ventrículo. Y el telencéfalo, hemisferios, también tiene una cavidad, se llaman ventrículos laterales. Entonces yo tengo ventrículos laterales en los hemisferios, tercer ventrículo en el diencéfalo, acueducto de Silvio en el mesencéfalo y cuarto ventrículo
en el romboencéfalo o cerebro posterior. Esta comunicación entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales recibe el nombre de agujero de Monro. Agujero de Monro. ¿Y por qué hay cuarto ventrículo, tercer ventrículo? ¿Dónde están los ventrículos 1 y 2? Ventrículos 1 y 2 serían los ventrículos laterales, pero se llaman ventrículos laterales, no ventrículos 1 y 2. ¿Está? Entonces yo tengo cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, tercer ventrículo, ventrículos laterales. La comunicación entre los ventrículos laterales que están en el telencéfalo, que va a formar a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo con su tercer ventrículo, está dado por el agujero de Monro. Estos son los ventrículos, ¿sí? Esto que está en azul, que está girando acá. Los ventrículos laterales están en los hemisferios. Este es el tercer ventrículo, ¿sí? El tercer ventrículo que comunica con los ventrículos laterales por el agujero de Monro, que son estos dos pequeños picos que tenemos ahí. Este es el acueducto de Silvio y este es el cuarto ventrículo. Acá, cuarto ventrículo. Entonces, a partir de la quinta semana, este polo cefálico del embrión, que tenía 3 vesículas primitivas, ahora tiene 5 vesículas secundarias. El romboencéfalo, que se divide entonces en mielencéfalo, que va a dar al bulbo. El metencéfalo, forma parte del romboencéfalo. El metencéfalo, que va a formar hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante de la cavidad, por delante del cuarto ventrículo, va a formar el puente, y por detrás va a formar al cerebelo. El mesencéfalo queda como tal, no se subdivide. Su cavidad se llama entonces acueducto de Silvio. Y el cerebro anterior prosencéfalo se divide en dos. El diencéfalo en la parte central, tercer ventrículo, y el telencéfalo en las partes laterales, que van a formar los hemisferios. Entonces, el tercer ventrículo con los ventrículos laterales se comunican por el agujero de Monro. Me van llevando, chicos, hasta ahí. Es importante que sepan esto. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, Bueno, ahí vemos otra vez entonces las cavidades, ¿sí? Este es el bulbo, este es el puente o protuberancia, este es el cerebelo. A esto le llamamos cerebro posterior. Esto deriva del romboencéfalo. Su cavidad es el cuarto ventrículo. Bulbo, puente, cerebelo, cerebro posterior, romboencéfalo. Ven que la cavidad tiene una forma de rombo. Por eso las estructuras que le rodean reciben el nombre de romboencéfalo, cerebro posterior. El mesencéfalo está acá, ¿sí? Mesencéfalo está bien acá en el medio, no se ve bien acá, pero este es el acueducto de Silvio o acueducto del mesencéfalo. El tercer ventrículo, ¿sí? El tercer ventrículo está rodeado por tejido nervioso que forma el diencéfalo. Prosencéfalo, cerebro anterior, forma entonces, se divide en dos. Diencéfalo, que es el tejido nervioso que rodea al tercer ventrículo, y los hemisferios cerebrales que rodean a los ventrículos laterales. Los hemisferios cerebrales es la última parte que se desarrolla, ¿sí? Y es tan grande que empieza a plegarse para poder entrar o para caber dentro de la cavidad craneal, lo que le da estas circunvoluciones. Acá vemos entonces el agujero de Monro. Comunica los ventrículos laterales, ventrículo 1, ventrículo 2, con el tercer ventrículo. Agujero de Monro. Entonces, los ventrículos laterales comunican con el tercer ventrículo por el agujero de Monro. Y el tercer ventrículo comunica con el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. La médula también tiene, ¿sí? Un canal. La médula también tiene un canal o una cavidad que se llama cavidad central o cavidad del epéndimo. Acá, si ven esta bolita cómo va transcurriendo, ahí va mostrando cómo sale el líquido o circula el líquido cefalorraquídeo dentro de estas cavidades, y después también sale para ubicarse en la cavidad o en el espacio subaracnoideo.
De a poquito vamos a ir interpretando. Vamos al desarrollo de la médula. Vamos al desarrollo de la médula. El tubo neural, ¿sí? Lo mismo, ¿eh? El ectodermo, esto es la notocorda, esto es mesodermo. El ectodermo sufre un engrosamiento en la parte dorsal, ¿sí? Sufre un engrosamiento en la parte dorsal que se va hundiendo, se va profundizando. Sus partes más elevadas se llaman la cresta neural. Los límites de ese surco, porque acá es un surco, ¿sí? Se aproximan, se unen y forman un tubo. El tubo neural. Que acá, como estamos hablando de la médula, este tubo neural tiene células nerviosas que van a formar entonces la médula y la cavidad que se llama en la médula epéndimo. Si estamos hablando del romboencéfalo, esta cavidad se va a llamar cuarto ventrículo. Si estamos en el hemisferio cerebral, esta cavidad se llama ventrículo lateral. Si estamos en el diencéfalo, esta cavidad se llama tercer ventrículo. Vean ustedes que esta estructura siempre está presente en todos los segmentos del tubo neural, perdón. Y las células de la cresta neural después quedan por fuera del tubo neural y van a migrar a distintas zonas de la estructura de la anatomía. Entonces, la pared, ¿sí? La pared neural, la pared del tubo neural, va a estar formado por células neuroepiteliales. Estas son las primeras células nerviosas, ¿eh? Las células neuroepiteliales. Yo les voy a facilitar esta clase y les pido que lean. Esto es un resumen de resumen, pero me parece que tienen que saber bien esto. Yo les voy a facilitar esta clase y por favor repitan. Y si tienen la grabación de la clase, vuelvan a escucharla. Bueno, entonces, el desarrollo de la médula, estas células neuroepiteliales, ¿sí? Estas células que son las células nerviosas primitivas, se van a ir diferenciando y van a formar las células nerviosas primitivas, los neuroblastos. Estas son las primeras células que empiezan a tener características de células nerviosas. Los neuroblastos entonces derivan de estos primordios, que son las células neuroepiteliales, y se van acomodando entonces esas células neuroblásticas, se van acomodando entonces, ¿sí? Alrededor, ¿sí? De la cavidad. Esta es la cavidad. Y estas células neuroepiteliales quedan como tales, ¿sí? Delimitando esa cavidad. Estas células neuroepiteliales van a dar origen a unas células que ustedes ya conocen, que hay de dos tipos. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Ependimaria, profe? Perfecto, perfecto. Ahí están las células ependimarias, ¿eh? Perfecto. Entonces ven ustedes cómo esto va creciendo, estas células neuroblásticas que provienen de las neuroepiteliales, las más internas nada más forman una capa única, que van a convertirse después en las células del epéndimo. Acá está, ¿eh? Conducto central del epéndimo. Esto va progresando en la médula, esto se va desarrollando, ¿sí? Y esta cavidad se va quedando cada vez más pequeña. En el adulto mide 0,2 milímetros, nomás prácticamente en algunos lugares está obstruido, no circula prácticamente el líquido por ahí. Es muy finito, es muy estrecho en el adulto. Entonces ven ustedes que esa cavidad como se va achicando a expensas de un crecimiento de los neuroblastos que provienen de esas primeras células, ¿sí? Y esa capa más interna entonces va a delimitar esa cavidad y van a formar entonces las células ependimarias. Esas células neuroblásticas, vean ustedes que se van acomodando en la parte anterior y en la parte posterior del embrión y van a formar cuatro placas, dos placas impares y dos placas pares. Bien por delante de la cavidad, la placa del piso. Bien por encima de la cavidad, la placa del techo. Y a los costados, vean ustedes que hay un mayor desarrollo de células.
hacia la parte anterior del embrión se forma la placa basal y en la parte posterior la placa alar. Esa placa basal, vean ustedes, en general van a formar neuronas motoras. Esa placa alar, la que está en la parte central pero posterior, van a formar células sensitivas. ¿Sí? Células sensitivas. Y estos neuroblastos van a empezar ya en algunos casos a tener sus prolongaciones axónicas. Van a empezar a tener ya sus prolongaciones axónicas y van a formar una capa que se llama capa marginal, que está en la periferia. Vean ustedes acá esto que le estoy marcando, que va a estar envolviendo a esta placa que está interna, esta capa que se llama capa del manto, rodeando a la cavidad. Entonces, las células empiezan a unirse, a progresar, rodeando a la cavidad y van comprimiendo esa cavidad hasta hacerla cada vez más pequeña. ¿Por qué? Porque van creciendo las células y van van achicando esa cavidad. Entonces, esa placa del manto está formado básicamente por células y tiene dos placas. Una placa basal que va a dar origen a las neuronas motoras y una placa alar que va a dar origen a las placas sensitivas, a las neuronas sensitivas, perdón. Y por fuera, una capa marginal. Esa capa marginal, ¿sí?, va a ir formándose con el desarrollo de los axones, que después, una vez que se empieza a formarse, en el cuarto mes aproximadamente, empieza a formarse la mielina, va adquiriendo el aspecto de sustancia blanca. Vamos a ver cuando veamos médula, que la sustancia blanca está en la periferia, deriva de la capa marginal, y la parte más interna es sustancia gris, viene de la capa del manto. Entonces, esta capa del manto tiene 4 placas. La placa del techo, la placa del piso, la placa basal y la placa alar. Esta distribución de estas placas se da en todo el tubo neural. Lo que pasa es que va sufriendo modificaciones que va a ir dando los distintos aspectos externos que tiene es el tubo neural, sobre todo a nivel más superior. Cuando medida que nos vamos acercando a los hemisferios, va cambiando mucho de forma, pero en esencia conserva esto, esta estructura, ¿eh? Entonces, los neuroblastos, ¿sí?, los neuroblastos forman una capa entonces que rodea a la capa neuroepitelial, que va a dar origen al límite de la cavidad, ¿sí?, células ependimarias. Entonces, los neuroblastos se acumulan alrededor de la cavidad, formando la capa del manto, que en un futuro va a dar sustancia gris. Esa capa del manto, dijimos, da 2 placas. Hacia adelante, la placa basal, hacia atrás, la placa basal. Sustancia gris. La placa basal es motora, la placa alar es sensitiva. Atrás, bien arriba, tenemos la placa del techo y acá la placa del piso. ¿Me van llevando hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. El desarrollo embriológico se encuentra en la Target. Está en todos los libros. Ah, ya, Está ya. en todos los libros. Yo les voy a dar esta clase y yo considero que está bien resumido y lo que yo les voy a pedir que sepan está en esta clase. Entonces, Sí. que lean, por lo menos esta clase es un poquito complicada. Yo considero que si saben esto básico que les estoy dando, me doy por satisfecho. Doctor, Ok. te consulto, del libro base que citaste de esta clase es de un libro de embriología, ¿verdad? No, esta clase saqué de un libro de neuroanatomía. O neuroanatomía. ¿Cuál estaría Sí. haciendo, doctor? Tiene muchos conceptos del libro de anatomía de Fretes. Fretes. Sí. Pero todos los libros tienen prácticamente los mismos conceptos. Simplemente que yo acá les traté de facilitar, ¿sí? La capa más externa de la médula, ¿sí?, empieza a tener entonces fibras nerviosas que provienen de los neuroblastos, que se van a convertir en axones, ¿sí? Forma la capa marginal. En un futuro
una vez que se mieliniza, a partir del cuarto mes, va a formar la sustancia blanca. Entonces, la capa marginal está formado por fibras. Acuérdense que siempre hay sustancia gris, sustancia blanca. Entonces, en un origen, la capa del manto forma la sustancia gris. Y la capa marginal, por fuera, la sustancia blanca una vez que se mieliniza. Me van llevando hasta ahí. La capa neuroepitelial entonces va a formar los neuroblastos, pero también estos neuroblastos van a dar origen a las neuronas, ¿sí? Pero también va a dar origen a los astrocitos, va a dar origen a los oligodendrocitos. ¿Se acuerdan de los oligodendrocitos? ¿Para qué sirven los oligodendrocitos? Se unían a los axones. Perfecto. Crean la vaina de mielina. Exacto. Crea la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Y las células ependimarias, que son estas, las neuroepiteliales que rodean a la cavidad. Esto va a formar entonces, todas estas células, esto va a producir después las neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y células ependimarias provienen de esta capa, entonces, neuroepitelial que va migrando, se va desarrollando y se va diferenciando en distintas estirpes de células. Y en la parte periferia vamos a tener los axones, ¿sí? Que van a venir entonces de las neuronas. El mesodermo, ¿sí? Rodea el tubo neural, esto que vemos acá en rosado, ¿sí? Es el tubo neural, va a originar células de la glía. ¿Se acuerdan la glía? ¿Qué produce la glía? ¿O para qué sirve la microglia? Fibras. ¿Para qué sirven las células de la microglia? Para una función de fagocitos. ¿Perdón? De fagocitosis, profe. Perfecto. Entonces vean ustedes que el mesodermo también contribuye con el desarrollo del sistema nervioso central. Va a formar la columna, ¿sí? Y va a originar la microglia. Va a formar los huesos del cráneo, toda la parte ósea, todo viene del mesodermo. Los vasos sanguíneos también provienen del mesodermo. Entonces vean ustedes que el mesodermo también contribuye con el desarrollo del sistema nervioso. Al estrecharse la luz del tubo neural, que se llama epéndimo, o cavidad central, o cavidad ependimaria, ¿sí? Entonces se forma una pequeña hendidura de dirección dorso-ventral, ¿sí? Entonces acá yo tengo la placa del techo, ya habíamos visto, la placa del piso, y acá tenemos la placa basal, la placa alar. Estas placas basales y alares corresponden a la capa central, ¿sí? Que son células que se van diferenciando de las células neuroepiteliales de acá. Esto van a formar entonces las células del epéndimo y después van migrando y van a formar entonces las neuronas que van a estar en las distintas placas. Esta es la placa basal, placa alar. Van a formar también los oligodendrocitos y los astrocitos. Esta parte central recibe el nombre de capa del manto, sustancia gris en un futuro. Y por fuera van a estar los axones. Los axones de las neuronas en la periferia, la capa marginal. Dijimos, va a tener el color blanco una vez que se forme recién la vaina de mielina. Entonces, acá tenemos los neuroblastos de la capa del manto, ¿sí? Van a formar la sustancia gris y van a tener los engrosamientos, ¿sí? Los engrosamientos ventrales o anteriores, ¿sí? Van a derivar entonces, o van a formar las placas basales, acá, esto es esto, que van a terminar formando las neuronas motoras, astas anteriores de la médula, neuronas motoras. Y el engrosamiento posterior forma, como dijimos, las placas alares, engrosamientos dorsales, placas alares, que van a derivar en neuronas sensitivas. Entonces, esta placa del manto va a derivar después, entonces, en la sustancia gris, que está rodeando la cavidad.
Las células neuroepiteliales entonces van a formar las células del epéndimo y van a ir hacia la capa del manto para diferenciarse en neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, ¿sí? Que entonces van a derivar de una estirpe de células que se llaman neuroblastos. ¿Me van llevando hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. En la parte dorsal y ventral, en la línea media, dijimos, tenemos las placas del techo y las placas del piso. Las placas del techo y del piso, importante, acá les puse en rojo, no presentan o no desarrollan neuroblastos. Sirven para que las fibras nerviosas pasen de un lado a otro de la médula. Vamos a ver cuando veamos las vías nerviosas. Este paso de un lado a otro de la médula se da con numerosas vías y es muy importante. Entonces los neuroblastos migran acá a las placas basales y alares, pero no a las placas del techo y del piso. Acá vemos nuevamente, ¿sí? Estas son las células neuroepiteliales que van a formar entonces las células del epéndimo, van a migrar a las placas basales y alares para formar neuronas, oligodendrocitos y astrocitos, ¿sí? Acuérdense que las neuronas son más o menos el 40% de la población celular, mientras que la glía representa el 60%. La microglia no proviene de los neuroblastos, proviene del mesodermo. Y las células de Schwann no provienen de ninguna de estas. La célula de Schwann proviene de las células de la cresta neural. Habíamos dicho que la cresta neural va a migrar a distintos tejidos. Uno de esos tejidos entonces es uno de esas células son las células de Schwann. Proviene de la cresta neural. Entonces acá vemos, esta es la cavidad, estas son las células del epéndimo, ¿sí? Estas son las placas alares, placas basales, placa del piso, placa del techo. Acá no hay neuroblastos, acá no hay neuroblastos. Los neuroblastos se desarrollan acá en las placas basales y alares. Y va a desarrollar, como les dije, neuronas, astrocitos, oligodendrocitos. Las placas basales crecen hacia adelante, hacia afuera y forman un surco. Las placas basales, a medida que van creciendo, van hacia adelante y hacia afuera y va a formar este surco. El surco medio anterior o el surco ventral, cuando ustedes vean una médula, un esquema, van a ver que en la parte anterior, ¿sí?, siempre hay un surco. Eso a mí me dice que estoy mirando la médula por delante. Este surco está por delante. Mientras que las placas alares, esto que vemos en azul, van creciendo, pero no crecen hacia afuera, sino que crecen hacia atrás y hacia adelante. Entonces va creciendo hacia adelante, y hace que este surco que tenemos acá adelante, el surco ventral, no esté atrás. Atrás no tenemos un surco posterior, tenemos un tabique posterior que resulta del crecimiento hacia adentro y hacia atrás de las placas alares. Entonces, el surco medio anterior se debe a un crecimiento de las placas basales hacia adelante y hacia afuera, mientras que hacia atrás las placas alares crecen hacia atrás y hacia adentro, formando un tabique, ¿sí?, medio posterior. Entonces yo tengo una médula izquierda, una médula derecha. Por delante el surco, por detrás el tabique, y en el medio acá tengo el conducto ependimario o conducto central de la médula. Si yo tengo acá las placas basales, van a formar las neuronas motoras, las placas alares van a formar las neuronas sensitivas, en el medio se desarrolla un asta intermedia. Yo tengo un asta anterior, entonces, que deriva de las placas basales, un asta posterior que deriva de las placas alares, y entre ambos se desarrolla un asta intermedia. Ese asta intermedia va a estar formado por células que van a depender del sistema nervioso simpático. Simpático. Y no está en toda la longitud de la médula.
está entre, entre el primer segmento torácico T1 y los segmentos lumbares 1 y 2, L2 y L3. A partir de ahora, cuando decimos T1 es segmento torácico 1 y L2, L3 es lumbar 2, lumbar 3. Tanto para vértebras como para médula. Entonces, la placa, el asta anterior que deriva de la placa basal es motor. El asta posterior que deriva de la placa alar es sensitivo y la placa intermedia o asta intermedia se forma entonces entre ambas placas, entre ambas astas y es vegetativo, pero no está en toda la longitud de la médula. Se encuentra desde T1 y hasta L2. Puede llegar hasta L3. Dijimos el mesodermo, que es la capa media. ¿Sí? Este es el mesodermo, este es el ectodermo, acá se forma la placa neural, acá se está formando el surco neural. ¿Sí? El mesodermo, ¿sí? Que está entre el ectodermo y el endodermo. ¿Sí? Esto es la notocorda. Ese mesodermo rodea al tubo neural y va a formar las meninges. ¿Sí? Va a formar las meninges. ¿Sí? Y ya dijimos, la microglia. La microglia entonces deriva del mesodermo que está rodeando al tubo neural. Las raíces nerviosas dorsales posteriores, ¿sí? Los nervios raquídeos tienen una raíz anterior que es motora, que viene acá. ¿Qué capa es esta, chicos? Embriológica, esta sustancia gris proviene de qué capa? La capa del manto. ¿Sí? ¿Sí? Es esta. ¿Y esta? La capa del manto de la periférica. ¿Sí? La capa periférica al canal, al surco. Capa del manto. Esto que estoy mostrando acá es esto. ¿Sí? Capa del manto. Y acá, capa marginal. Entonces, capa del manto, esta sería la placa basal, motora. Raíz motora. Raíz ventral o anterior, motora. Esta es la placa alar. Esto es sensitivo. En la raíz, cada nervio tiene una raíz motora, una raíz sensitiva. La raíz motora es anterior, viene del asta anterior o placa basal. La raíz nerviosa ingresa a la médula, la raíz motora sale de la médula. ¿Sí? La raíz motora ingresa hacia atrás, ¿sí? Ingresa hacia atrás y la raíz motora sale por delante de la médula. Bueno, los nervios espinales, ¿sí? Provienen de las células de Schwann. ¿De dónde vienen las células de Schwann? Dijimos, de la cresta neural. Esta cresta neural que queda fuera del tubo neural, acá vemos la cresta neural, van a formar las células de Schwann. Las células de Schwann, entonces, van a migrar desde la cresta neural hacia la periferia, rodean los axones y forman las vainas de mielina que rodean a los nervios periféricos. Se llama neurilema o vaina de Schwann. ¿Sí? Rodea entonces los axones circunferencialmente y va creciéndose así por aposición, ¿sí? Formando después entonces la vaina de mielina. ¿Se acuerdan cómo se llama el espacio que queda entre la vaina de mielina que forma una célula? Nodo de Rambier. Muy bien. ¿Para qué sirve el nodo de Rambier? Acelerar la sinapsis. Ahí saltan los impulsos, profe. Perfecto, para hacer más rápido el impulso nervioso. Entonces vean ustedes que la membrana de esa célula de Schwann, que viene de la cresta neural, comienza a producir la vaina de Schwann o neurilema a partir del 4º mes del desarrollo, ya en el feto, ya en el feto.
Octava semana es embrión, novena semana ya es feto. Estamos en el feto, ya entonces produce, la vaina de mielina se produce entonces ya en el feto. Y esa mielinización no termina con el, acá tiene que ser, no concluye con el nacimiento. Me faltó la palabra no. Eso sigue produciéndose la vaina de mielina y termina incluso en la adolescencia. ¿Sí? Los oligodendrocitos provienen de los neuroblastos y rodean la mielina, producen la mielina que rodea los axones de las neuronas en el sistema nervioso central. Ahora, en los nervios periféricos está producido por las células de Schwann que provienen entonces de la cresta neural. Vean ustedes que tiene un origen distinto. Modificaciones. Las modificaciones de la médula con respecto a la longitud. Vean ustedes que en el tercer mes de desarrollo, la médula espinal ocupa toda la longitud del feto. Toda la longitud del feto. A medida que el feto se va desarrollando en las 24 semanas, vean ustedes que el cono medular, la médula ya no llega hasta la parte distal, no llega hasta el coxis. Ya se quedan S1. El recién nacido, la médula llega hasta la tercera vértebra lumbar. Y en el adulto llega a nivel del disco intervertebral de la primera vértebra y la segunda vértebra lumbar. Vean ustedes cómo va cambiando entonces la longitud de la médula con respecto a las meninges incluso, pero sobre todo con respecto a la columna. En un principio, entonces, cuando es un embrión todavía, el tubo neural, la médula que forma parte del tubo neural, entonces llega hasta el coxis. En el recién nacido llega hasta la tercera vértebra lumbar y en el adulto llega a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar o el disco intervertebral L1, L2. Entonces eso es muy importante tener en cuenta porque a partir de acá yo ya no tengo médula, pero sí tengo tejido nervioso que se llama cola de caballo. Vamos a ver después cuando veamos médula que es la cola de caballo. Cuando termina la médula, los nervios siguen emergiendo por los agujeros de conjunción hasta llegar al sacro. Hasta acá siguen saliendo nervios. ¿Qué quiere decir eso? Que los nervios van bajando por el canal raquídeo y emergiendo por el agujero de conjunción, emergiendo por los agujeros sacros que ya vimos que son. Entonces, en el recién nacido, el extremo distal de la médula llega hasta la tercera vértebra lumbar y en un principio los nervios raquídeos salen a la misma altura del agujero de conjunción que le corresponde, pero a medida que el esqueleto va creciendo, ¿sí? Y la médula va enlenteciendo su crecimiento, los nervios van teniendo una dirección más oblicua. La dura madre, ¿sí? Permanece unida al coxis, ¿sí? Y la pía madre fija la médula al coxis y queda como, en el adulto, queda como una banda fibrosa. Es lo que se conoce como filum terminal. ¿Qué es el filum terminal entonces? Es una dependencia de la pía madre. La pía madre se fue atrofiando y por debajo de la médula se convirtió en un cordón fibroso que une la médula al coxis. Entonces, en el adulto, la médula llega hasta L1. Por debajo del disco intervertebral L1, L2, ya tenemos ausencia de médula, pero seguimos teniendo nervios. Es lo que se llama como cauda equina o cola de caballo. Y en el medio, acá tenemos el filum terminale, que es en realidad una banda fibrosa que resulta entonces de la atrofia de la pía madre, que es la capa más interna de las meninges. Eso van a ir entendiendo más a medida que vamos desarrollando la parte de generalidades. Van a ver que después les va a resultar ser más fácil. Inclusive después, al finalizar esta parte de generalidades, vamos a dar un repaso general. Vemos cómo los nervios van saliendo de manera oblicua, ¿sí? La médula termina L1, L2. L2, L3 aproximadamente la dura madre persiste, pero esto, que es la pía madre, ¿sí? Perfora el saco dural y termina en el coxis. Es lo que se llama como filum terminal. Bueno, hemos terminado
el desarrollo de la médula. Vamos a entrar ahora en una parte un poquitito más complicada, que es el desarrollo embriológico del encéfalo. ¿Les resulta un poquito pesado esto, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces la próxima clase tenemos el desarrollo, tenemos que desarrollar meninges. Meninges es mucho más corto que esto y más fácil. Entonces lo que les propongo es desarrollar el desarrollo embriológico del encéfalo el lunes a primera hora y después terminar a la segunda hora el tema de meninges, porque vamos a tener tiempo, porque me parece que son demasiados datos para un solo capítulo. Sí, profe, así de repente nos da un poco más tiempo para leer y eso. Bueno, entonces yo voy a tratar de levantar las clases en la plataforma, entonces ustedes pueden leer y adelantarse al lunes. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver algunos detalles así rápidos del encéfalo. Así, esto vamos a volver a verlo, encéfalo vamos a volver a verlo el lunes, ¿sí? Pero, ¿qué es el encéfalo? ¿Quién me puede contestar qué es el encéfalo? Todo el sistema nervioso que está dentro del cráneo. Perfecto. El sistema nervioso que está dentro del cráneo. Dijimos, embriológicamente, tenemos 3 partes de desarrollo embriológico del cerebro, del encéfalo, ¿sí? Encéfalo es la palabra porque cerebro es una parte del encéfalo. Entonces yo tengo un cerebro anterior, un cerebro medio y un cerebro posterior. El cerebro posterior tiene una cavidad que se llama cuarto ventrículo. ¿Por qué el tejido nervioso que rodea al cuarto ventrículo recibe el nombre de romboencéfalo? ¿Quién se acuerda? Hoy vimos. Tiene forma de rombo, profe. Muy bien. El cuarto ventrículo tiene forma de rombo, es la cavidad entonces del cerebro posterior. Por eso el cerebro posterior recibe el nombre de romboencéfalo. El mesencéfalo tiene una cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? Acueducto de Silvio no era, profe. Perfecto. Acueducto de Silvio o del mesencéfalo. Muy bien. Y el prosencéfalo se divide en 2 partes. Diencéfalo y teleencéfalo. El teleencéfalo es el que va a dar los hemisferios cerebrales, ¿eh? El prosencéfalo entonces es el cerebro, ¿sí? ¿Cómo se llama la cavidad del diencéfalo? Tercer ventrículo. Perfecto. ¿Y la cavidad de los hemisferios cerebrales? Laterales, ventrículos laterales. Perfecto. ¿Cómo se comunican el tercer ventrículo y los ventrículos laterales? Por el agujero de Monro. Agujero de Monro. Muy bien. ¿Cómo se comunican el tercer y cuarto ventrículo? Con el acueducto de Silvio. Perfecto. ¿Cómo se llama la cavidad de la médula? Epíndimo. Conducto del epéndimo. Perfecto. ¿A los cuántos días se cierra el polo cefálico del tubo neural? Esta parte, ¿a los cuántos días del desarrollo embrionario? Los 25 días, no sé. ¿Qué pasa si no se cierra ese poro? ¿Anencefalia no se llama? Bien. Y si no se cierra acá, va a producir lo que se llama espina líquida, que suele estar acompañado de meningoceles o mielomeningoceles. Cele significa que es bulto, que sale. Entonces puede salir la meninge, como le mostré en esa imagen. Bueno. Entonces, esto ya vimos. ¿A las cuántas semanas del desarrollo se forman las vesículas primarias? 5 semanas. No,
A la tercera semana se forma todo. Empieza la neurulación, que es el desarrollo del tubo neural, y las vesículas primitivas empiezan ya a formarse en la quinta semana, ¿sí? Empezando la cuarta semana. Pero en la quinta semana lo que se produce es la formación de las vesículas secundarias. Doctor, en la tercera semana por lo general se forman los primordios, los ya de casi todos los órganos. Así mismo, así mismo. Profesor, figura 24 y 25 días. ¿No? ¿Perdón? Figura 24 y 25 días. 25. Sí. Sí. ¿Eh? 25 días y 28 días. Vamos a quedarnos con eso. Entre 25, 26 y 28 días. Se produce entonces el cierre de los neuroporos craneal y caudal. Por eso cuando ustedes sean médicos, a las embarazadas, cuando la mujer le dice que va a su control de su segundo mes de embarazo, ¿tiene sentido o no darle ácido fólico para favorecer el cierre? Sí, profesor. No, ya no tiene sentido, ya no se cerró. Por eso que tiene que ser apenas, inclusive cuando se sugiere que cuando la mujer quiere quedar embarazada, o en caso de que no quiso quedar embarazada, apenas tenga su primera pérdida, ya se le dé ácido fólico. Porque cuando miren ustedes, 26 días, ¿sí? Al mes es antes de los 15 días de tener el retraso. Si la mujer embarazada concurre al segundo mes de su pérdida de embarazo, por más que ustedes le dan ácido fólico, esto ya no se cerró. Si no se cerró, ya no le van a ayudar a cerrarse. ¿Se entiende? No le sirve. No le sirve. Ya no le sirve. Pero tiene que ser en los primeros días, tiene que ingerir ácido fólico. ¿Sería prenatal, profesor? Y no, claro, del embarazo estamos hablando. Sí. Esto es del embarazo, estamos hablando del embarazo, el desarrollo dentro del producto. Esto es un embrión. Si nosotros le damos a un feto, ya no tiene sentido. Más de 2 meses, pues ya es un feto. Sí. Ya no tiene sentido. Ya la malformación ya está hecha. Ya no le vamos a ayudar si le damos ácido fólico. Si ocurrió este problema, si no se cerró esto, si le damos después de los 2 meses, ya no se va a cerrar. ¿Se entiende el por qué es importante tener en cuenta estos conceptos? Esto se llama espina bífida, cuando las láminas de una vértebra no se unen y por ahí empieza a emerger entonces o la meninge y la médula, meningocele o meningocele. Espina bífida. A veces está la espina bífida nomás y no hay esta protrusión. Por eso le decía que hay grados. Es la pregunta que me hizo la compañera. A veces uno no se da cuenta que existe esto, pero existe la espina bífida, que es la falta de fusión de las láminas. No tiene apófisis espinosa, pero la piel cubre totalmente el defecto. Ahora, la piel acá tiene un abombamiento, la espina bífida deja pasar la meninge. Meningocele. Si sale la meninge y sale la médula también, meningocele. Ven ustedes que hay distintos grados de esta alteración. Lo mismo pasa en la cabeza. Por ahí, esa pregunta que me hizo la compañera, habría que ver, pero hay distintos grados de malformaciones. Profe, al no cerrarse el tubo neural, el superior, el de arriba, el neuroporo, creo que era. Sí. Se produce lo que estaría haciendo la anencefalia, creo. No se puede formar el encéfalo, el prosencéfalo. Sí. Sí. Se puede formar todo lo que estaría haciendo desde el mesencéfalo hacia abajo, pero no se forma. A eso me refiero, que hay distintos grados. Sí. A veces la falta de cierre es
muy pequeñito, entonces el defecto es pequeño, pero a veces el defecto es grande y las consecuencias son mayores. A eso voy, ese esquema, recién retrocedí para mostrarle, para darles un ejemplo de lo que pasaba en la médula, pero lo mismo pasa con el neuroporo craneal. Yo les mostré con un ejemplo con el neuropolo caudal. Lo mismo pasa, hay distintos grados de afectación, no siempre es así tan dantesco. A veces son muy solapados las malformaciones. Depende de qué cantidad de tubo quedó sin unirse, sin cerrarse. Bueno, entonces, este esquema es importante, ¿sí? El cerebro anterior, prosencéfalo, da origen al telencéfalo que va a derivar en los hemisferios cerebrales y en el diencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo no cambia de nombre y sufre pocos cambios durante su desarrollo. Y el romboencéfalo, ¿sí? En la parte del cerebro posterior, se divide en dos: mielencéfalo, origina el bulbo, y el metencéfalo, que origina a la protuberancia o puente, y al cerebelo. El cerebelo está por detrás del cuarto ventrículo. El bulbo y el puente están por delante del cuarto ventrículo. Entonces dijimos, esto ya vimos, ¿sí? Ya vimos, el desarrollo del encéfalo, las cavidades de las vesículas forman el sistema ventricular. Está tapizada por células ependimarias que derivan de las neuroepiteliales, ¿sí? Contienen líquido cefalorraquídeo. Cuarto ventrículo tiene forma de rombo, entonces el tejido que le rodea, romboencéfalo. Mielencéfalo, en la parte inferior y adelante, ¿sí? Y atrás. El metencéfalo, acá el triángulo superior, por delante el puente, por detrás el cerebelo, ¿sí? Por detrás, entonces el cerebelo, por delante tenemos el bulbo y el puente, el acueducto cerebral o acueducto del mesencéfalo o acueducto de Silvio, van a encontrar con distintos nombres, la cavidad del mesencéfalo. El tercer ventrículo es cavidad del diencéfalo y los ventrículos laterales es la cavidad del telencéfalo. Entonces, estas cavidades están representando la luz del tubo neural. Y el tejido que rodea a la luz es el tejido nervioso que nosotros lo llamamos entonces como cerebro anterior, medio, posterior, y después con sus denominaciones ya del adulto. Bueno, vamos a quedarnos acá, jóvenes. Voy a tratar de levantarles por ahí en varias clases porque son clases muy pesadas, pero les voy a levantar de la primera clase, cosa de que lean en general. Yo voy a tratar de levantarles las clases el domingo previo a la clase de la semana, o sea que voy a adelantarme un domingo para que ustedes puedan leer. Entonces, a medida que vamos desarrollando, ustedes van a tener el material, pero ese material va a estar de acuerdo a la dedicación que le pongan ustedes al material que yo les voy a entregar. Pues si yo les entrego un material que me lleva mucho tiempo desarrollarlo y ustedes no leen, voy a interpretar como que no les interesa. Ya somos grandes, si a ustedes no les interesan, bueno, no les voy a ir subiendo más el material. Así que depende de ustedes que yo suba estos materiales, que de hecho me lleva muchas horas elaborarlo. Entonces, está a disposición de ustedes siempre que ustedes hagan uso de ese material que se les va a proveer. ¿Estamos? Eso es un trato de caballeros. Un pacto. Estamos, bueno. Quedamos entonces para el lunes. Voy a ir tratando de levantarles las clases con anterioridad. Nos vemos el lunes. ¿Sí? Gracias, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe.